A ver, ¿y si fuera posible alterar la estructura celular de un hueso fracturado usando únicamente la tensión sostenida? Madre mía. Dicho así, suena a magia antigua, o directamente a un guión de ciencia ficción pura. Totalmente. Pero es que hoy vamos a sumergirnos en un material monumental que afirma tener el mecanismo mecánico, o sea, exacto, de cómo lograr precisamente eso. Y no estamos hablando de un panfleto místico de 2 páginas que va. Es un tratado riguroso y exhaustivo. 9 volúmenes. 9 tomos, exacto, y esa es la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a destilar esta vasta filosofía para entender su núcleo. Que es la ciencia del Shining Qigong. Es una pasada porque toma conceptos que durante milenios se consideraron esotéricos o secretos, muy en la línea de la sabiduría del Tao Te Ching, y los reestructura bajo el prisma de una disciplina científica. Metódica y replicable, claro. El objetivo principal de estos textos es ofrecer un manual práctico, un mapa diseñado con precisión milimétrica. Sí, para que el ser humano deje de ser una especie de víctima de sus circunstancias biológicas o de su entorno. Eso es, y que se convierta en el dueño, el arquitecto absoluto de su propia vida y de su salud. Para quien nos escucha puede sonar muy denso, pero la filosofía subyacente es increíblemente intuitiva. Lo es, aunque para llegar a ese nivel de control, el marco teórico sostiene que primero hay que entender de qué está hecho el tablero de juego. Claro, de qué está hecho el universo y, por extensión, nuestro propio cuerpo. Y aquí es donde el texto introduce el concepto fundamental, digamos, la base de todo. El Hunyang Qi. El Hunyang Chi, que vendría a ser como la energía original, ¿no? Exacto, la sustancia primordial de la que emana todo lo demás. La premisa parte de un principio de holismo absoluto. Holismo, o sea que todo está conectado. Más que conectado, es que son lo mismo. El cielo, la tierra, los ecosistemas y el ser humano no son piezas separadas que interactúan por casualidad. Ya, no somos entes aislados. ¿Qué va? Son manifestaciones exactas de esta misma energía original, simplemente en diferentes estados de condensación, dispersión u evolución. Todo surge de esa matriz. Pues para visualizar este concepto sin perdernos en abstracciones teóricas, yo pensaba en una analogía. Podemos imaginarlo como el código de programación básico de un videojuego masivo. Ostras, me gusta esa idea. A ver, desarróllala. Pues que en la pantalla tú ves cosas muy distintas. Un árbol, una roca, un personaje caminando, hacen cosas diferentes, tienen texturas diferentes, Claro, visualmente no se parecen en nada. pero en el nivel más profundo, en el motor del juego, todo está escrito exactamente con el mismo código básico de programación. Es una analogía brillante, la verdad. Valida perfectamente lo que dicen los textos. Ese código sería el Hunyang Qi. ¿Vale? Y dentro de este inmenso videojuego, por seguir con tu metáfora, el ser humano no solo está hecho de este código, sino que tiene una capacidad única. ¿Cuál? Puede interactuar activamente con él. Los textos argumentan que somos el pináculo del desarrollo evolutivo de la naturaleza y utilizan una imagen muy curiosa. Ajá. Citan a un historiador de la ciencia y describen al ser humano como un elefante bebé que representa el universo entero. A ver, esa metáfora al principio me dejó un poco perpleja. O sea, ¿un elefante bebé? Sí, requiere un poco de contexto biológico, la verdad. Un elefante bebé, al nacer, ya contiene absolutamente toda la complejidad anatómica de un elefante adulto. Ah, vale. Tiene la misma estructura ósea. Eso es. La misma capacidad neurológica latente, los mismos órganos complejos. Simplemente le faltan madurar y desarrollarse. Ya entiendo. O sea que tenemos el diseño completo. Exacto. La filosofía del Shinen Qigong afirma que el ser humano contiene en su interior todas las capas, leyes y niveles de materia del universo entero. Somos un microcosmos perfecto. Pero a nivel de conciencia, seguimos siendo ese bebé que aún no sabe usar todo eso. Totalmente. Tenemos un potencial inmenso que no estamos utilizando. Vale, pero si todo es Hunyuan Chi, si todo es este mismo código base universal, surge una pregunta muy lógica. Dime. Pues ¿por qué una roca se percibe de forma tan diferente a, no sé, a la electricidad o a un pensamiento humano? Porque un pensamiento es algo inmaterial. Y esa duda nos lleva directamente a uno de los pilares de estos textos, la teoría de las 3 capas de la materia. ¿Las 3 capas? Sí, esta teoría clasifica toda la existencia en 3 niveles que interactúan constantemente. La primera capa es la masa, o sea, la materia sólida, lo que en terminología clásica se conoce como yin. La forma física. Eso es. La segunda capa es la energía, la materia de campo invisible que nutre el sistema, lo que llamamos chi.
Masa y energía, vale. ¿Y la tercera? La tercera capa, que es la más sofisticada, es la información. Esto equivale a la conciencia, a la mente, el Shen. O sea, masa, energía e información. ¿Podemos verlo como un teléfono móvil actual? A ver esa analogía. Pues la masa, el Ying, sería el hardware. La pantalla de cristal, los chips de silicio, el plástico. Lo tangible. Exacto. La energía, el Qi, sería la electricidad de la batería. Sin ella, el hardware no hace nada. Es un pisapapeles. Claro. Pero nada de eso sirve sin la tercera capa, la información. El Shen sería el sistema operativo, el software. Es el que le dice a la electricidad cómo debe moverse por los chips para mostrar un video en la pantalla. Me parece un ejemplo perfecto. Y en el modelo del ser humano, estas tres capas forman una trinidad, una entidad holística inseparable. Vale. El cuerpo físico es la base. La energía es el motor. Pero la información, que en el caso humano alcanza un estado autoconsciente, llamado Yi Yuan Ti, es el maestro absoluto. El Ji Yuan Ti, Ajá. la conciencia. Sí. La información dirige a las otras dos, organiza cómo se distribuye la energía, y la energía, a su vez, moldea la estructura física. Vale. Entonces, siguiendo esta teoría, te lanzo una pregunta. Dispara. ¿Significa esto que si actualizamos nuestro software, nuestra conciencia, podemos alterar físicamente nuestro hardware? ¿Nuestro cuerpo? Sí, rotundamente sí. Y lo confirman con entusiasmo en los tomos. La diferencia radical de este sistema frente a la ciencia tradicional radica precisamente ahí, Porque la medicina normal se enfoca en la masa. casi exclusivamente en el nivel físico. Si hay un problema, interviene en el hardware con cirugía o con química. Claro. El Chinen Gikong postula que la información tiene prioridad. Al dirigir conscientemente la mente, se moviliza la energía, el Qi. Y eso termina transformando la materia física, el yin. Eso es. Es lo que permite curaciones asombrosas y un desarrollo humano que parece increíble. Es pura física, no es magia. Al concentrar la información, envías un flujo masivo de energía a esa zona, aceleras el metabolismo celular y reorganizas la materia. Wow. Pero, a ver, si tenemos este nivel de control latente, ¿por qué vivimos enfermando y sufriendo? Sabiendo que la conciencia tiene el poder de reescribir nuestra materia física, resulta casi trágico darnos cuenta de que vivimos en piloto automático. Es un desperdicio de potencial, sí. Los textos diagnostican que vivimos atrapados en lo que denominan el reino inevitable de la vida. El reino inevitable. Suena fatal, la verdad. Pues significa que enfermamos, envejecemos y reaccionamos según leyes biológicas ciegas. Comemos por instinto, reaccionamos con ira si nos sentimos amenazados. Somos esclavos de la biología. Totalmente. Operamos por instinto reactivo. El gran propósito del entrenamiento es transformar ese instinto natural en inteligencia consciente. Dar el salto al reino de la libertad. Exactamente. Donde el ser humano toma las riendas de su propia evolución a través de su Yi Yuan Ti, su conciencia pura. Vale, pero espera, detengámonos ahí, porque el texto lleva este concepto del reino de la libertad a unos extremos que, bueno, tela. Ya sé por dónde vas. Es que mencionan que al cambiar el sistema de referencia mental, el ser humano podría llegar a depender del chi del entorno en lugar de la comida física. El fenómeno del bigu, ¿sí? Claro, el ayuno prolongado. Pero una cosa es enfocar la mente para curar un hueso y otra es dejar de comer. A ver, yo aquí tengo que ponerme escéptica. ¿No es peligroso o irreal pensar que podemos simplemente decidir no estar sujetos a leyes biológicas fundamentales? Te entiendo, y es normal ese escepticismo constructivo. Choca muchísimo con nuestra mentalidad, pero las fuentes no sugieren un acto de magia repentino ni que dejes de comer mañana de golpe. Menos mal. Lo describen como un proceso evolutivo y muy metódico. Argumentan que actualmente nuestra mente está fragmentada. Está dominada por los sentidos físicos, que es un sistema de referencia anticuado. Vale. ¿Y entonces? El entrenamiento busca unificar la mente para que perciba y absorba la energía directamente. Argumentan que lo que hoy consideramos leyes absolutas de la nutrición son solo los límites de nuestra inteligencia normal actual. Las reglas del elefante bebé. Eso es, pero no son los límites del potencial humano completo. Refinan el sistema nervioso para absorber el Hunyuan Chi ambiental sin el proceso digestivo mecánico. Madre mía. Bueno, supongamos que aceptamos esta premisa. Si el objetivo es alcanzar esa libertad total y actualizar nuestra conciencia, necesitamos saber cómo programar esa mente. Claro, hace falta una técnica.
Y aquí es donde los textos dan un giro sorprendente, porque uno espera posturas físicas imposibles o técnicas de respiración complejísimas. Pero no, la clave técnica es la moralidad. Puede sonar a que de repente hemos pasado de la física a la religión, ¿verdad? Totalmente. Pero el marco teórico redefine la moralidad. El Dao De la vacían de cualquier dogma religioso, de culpa o de castigo divino. La moralidad aquí es la ciencia empírica de vivir en armonía con las leyes naturales. Es fascinante. Citan la esencia de la moralidad haciendo eco del Tao Te Ching con una frase muy potente. Nacer sin tener, actuar sin depender, crecer sin dominar. Es una barbaridad de frase. Es la piedra angular de su concepto moral. O sea, nacer sin tener implica crear algo sin apegarse a ello. Actuar sin depender es no necesitar la validación externa y crecer sin dominar es evolucionar, sin aplastar a los demás. Exacto. Y lo increíble es cómo traducen esto a la física del cuerpo. Explican que el egoísmo, la codicia o los deseos desordenados no son simples pecados, son literalmente barreras físicas. Barreras físicas, o sea, contracciones. Sí, contracción de la información que encoge nuestro campo de energía. Si eres egoísta, te cierras. Bloqueas la entrada del Hun Yuan Chi de la naturaleza. Me encanta, porque bajo esta perspectiva, el egoísmo o la ira actúan exactamente igual que un virus informático, como un malware en nuestro teléfono. Muy buena analogía, ¿sí? Ese malware colapsa nuestro sistema operativo mental y literalmente desconecta nuestra antena del Wi-Fi de la energía universal. Es una metáfora brillante y muy exacta. La ciencia del Qigong ve la bondad, la franqueza y el altruismo, lo que ellos llaman hacer el mundo un lugar público, como un estado de baja fricción y alta conductividad para la energía. ¿Alta conductividad? ¿Qué concepto más chulo? Sí. Vivir moralmente es, desde un punto de vista puramente pragmático y egoísta casi, la herramienta de optimización de la vida más avanzada que existe. Purifica el chi y te lleva a la salud óptima. Y, a ver, creo que es importante hacer un apunte aquí de forma totalmente neutral y objetiva respecto a las fuentes originales. Claro, el contexto histórico. Exacto. Las fuentes, que nacen en el contexto cultural de China, trazan un paralelismo explícito entre este ideal taoísta de eliminar el egoísmo y los ideales del comunismo o el socialismo. Sí, respecto a la eliminación de la propiedad privada en favor del bienestar colectivo. Que quede claro que nosotros no estamos tomando ningún partido político aquí, ¿eh? Por supuesto que no. Simplemente informamos de lo que pone en los 9 tomos. Claro. Y ellos utilizan este paralelismo para argumentar que la sociedad debería tender hacia el bien común por pura evolución natural. Independientemente de la ideología, la premisa técnica que defienden en el texto es que la contracción del ego bloquea la energía humana. O sea que ser buena persona es una tecnología biológica. Literalmente. Si el continente, la mente, no está limpio a través de la moralidad, cualquier técnica que intentes a la larga va a fracasar. Bueno, si miramos hacia atrás en todo este análisis, el viaje ha sido tremendo. Una barbaridad. Hemos desglosado una filosofía monumental que ve al universo entero unido por una sola energía base. El Hun Yuan Chi. Exacto. Hemos aprendido que nuestra conciencia no solo es un subproducto del cuerpo, sino el arquitecto maestro. El Shen, capaz de alterar la materia y la energía a su antojo. Y que la brújula para dominar esta arquitectura, para pasar del instinto a la libertad absoluta, es vivir en profunda armonía moral con la naturaleza. Todo esto nos deja con una reflexión provocativa para el final. Las fuentes señalan que nuestra civilización actual está construida sobre la inteligencia normal. Con su división del trabajo, egoísmo o competencia. Exacto. Lo cual ha traído avances, pero mucha desconexión. Así que, ¿qué pasaría si la humanidad lograra dar este salto evolutivo? Hacia esa superinteligencia. Claro, donde cada individuo gobernara su propia biología a través de la conciencia y la moralidad universal. ¿Estaríamos ante el fin de la sociedad tal como la conocemos? Desde luego. Sería el nacimiento de una civilización completamente nueva y superior, sin escasez, sin enfermedad. Es para pensarlo, la verdad. Por eso, me gustaría invitar a quien nos escucha a hacer un pequeño ejercicio esta semana. Un ejercicio de observación. Eso es. Observar en qué momentos de su día a día viven por puro instinto reactivo, apretando los dientes, y en cuáles logran ejercer una verdadera libertad consciente.
operando desde la empatía y la moralidad. Exactamente. Porque según estos textos, en esos momentos, no solo estamos siendo buena gente, estamos reescribiendo el código de la realidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta el próximo análisis.